Doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York, máster en Derecho de la Universidad de California en Berkeley, el mejor de su promoción del Magíster de Derecho Público en la Universidad Católica, actual profesor de la UDD y editor de Icon. Nosotros tenemos hoy a el grandísimo Sergio Verdugo. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Ricardo. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación también, Jorge. Un gusto saludarte. No, por supuesto, muchísimas gracias a ti por aceptar esa invitación. La verdad es que creemos ahora, dado por supuesto la rotunda victoria del apruebo, necesitamos gente como tú. Yo por lo menos de eso soy un convencido y mucho más viendo los matinales, ¿no? Que tampoco has dejado de aparecer ahí, pero para la gente que no te conoce más allá del currículum, me gustaría preguntarte, ¿quién es Sergio Verdugo, ¿no? Cuéntanos un poco de ti para entrar en materia. Bueno, yo soy un académico en realidad. Mi trabajo principal consiste en escribir papers, leer, editar una revista y hacer clase. A eso le dedico casi todo mi tiempo laboral. Y claro, el proceso constituyente desordena un poco la carrera que uno está desarrollando, porque se hace necesario que uno empiece a colaborar desde otras perspectivas. Entonces, es un momento en que los académicos que nos dedicamos al derecho constitucional podemos incidir e influir con ideas también. Vale, perfecto. Bueno, entonces es necesariamente algo que encaja acá lo que estamos haciendo en la Firme Podcast, que la idea, por supuesto, es ir viendo ideas contrastantes y bien fundamentadas, más que nada. A nosotros nos gusta hasta dejar bibliografía en los videos porque sin eso, ¿qué tanto peso tienen las opiniones, no? Pero por supuesto, tú tienes opiniones bien fundamentadas y eso lo expresas constantemente, lo haces no solamente a través de este medio y medios parecidos, sino también a través de La Tercera, ¿no? En una columna reciente de La Tercera, llamada Convención Mixta o Convención Constituyente, dejaste claro que hay numerosos casos casos de constituyentes que han instrumentalizado ese mismo aparato para consolidar el poder de sus líderes e impulsar la carrera política de varios de sus integrantes. Y confirmando esta idea, ¿no? Vemos que Agenda Criteria sacó una encuesta hace poco revelando 20 posibles constituyentes, liderados por un copanelista reciente que tuviste en algún matinal, Daniel Stingo con 16%, seguido por Pamela Giles con 8%, ¿no? Con José Massa e Isquia Siches dando ahí, a modo de condimento. Entonces, además para diagnosticar el insomnio perpetuo de los optimistas como Jorge de la Prueba, ¿no? ¿Sirve esta lista para confirmar tu tesis? No, la verdad es que esta lista yo no sé si dice mucho, porque esta es una lista que fue construida sobre la base de una encuesta con preferencias ciudadanas y menciones espontáneas, pero no fue una lista hecha sobre la base de candidaturas, ¿no? Cuando tenemos candidatos que pertenecen a una lista definida, con una marca política bien establecida y los votos hay que ir sumándolos para determinar quiénes salen electos en los escaños, es ahí cuando podemos recién responder a esa pregunta. Lo que sí sabemos es que vamos a tener un sistema electoral similar al que rige para la Cámara de Diputados, y este es un sistema electoral que beneficia a los partidos políticos. Entonces, la capacidad de independientes de poder salir electos va a depender de la capacidad que ellos tengan para negociar buenas listas estratégicas, listas que acumulen votos, listas que pueden enfrentarse a los partidos tradicionales o yendo en alianza con los partidos tradicionales. Vale, sí, o sea, por supuesto entendiendo que eso va a regir, vamos a ir dejando a Jorge tranquilo, que duerma tranquilo por lo menos hasta enero, ahí vamos a ir viendo. Pero en esa misma columna dices que la incerteza de las posiciones futuras conducirá a los políticos a diseñar herramientas que restrinjan y controlen el ejercicio del poder de quien gane las elecciones en el futuro. Y a pesar de que estoy de acuerdo contigo en ese punto, siento que perpetúa esta como vendetta legal, que le llamo yo, de hacer leyes nuevas cada vez que la población en su mayoría siente un cambio en sus valores, ¿no? Que se ve oprimido, ¿no? Por un candado anterior, como lo es ese típico discurso que sacan las campañas de la prueba de Jaime Guzmán intentando encerrar o encasillar los cambios posibles de la Constitución. Entonces, mi pregunta es, ¿no sería mejor ir enmendando en vez de que los de derecha reescriban la venganza con venganza hacia los comunistas y luego los de izquierda reescriban con rabia por los fachos antiallendistas y generándonos esta justicia, esta épica de justicia retrospectiva? ¿No sería mejor un sistema de enmiendas simple?
Es que uno no debiera pensar que la constitución es nueva, que se va a aprobar, necesariamente va a ser una constitución de revancha. Yo cuando escribí esas líneas que tú citaste, y muchas gracias por la cita, estaba pensando en cuál es el mecanismo democrático que hace más probable que terminemos con una constitución que efectivamente impida la tiranía, restrinja la arbitrariedad, mantenga la competitividad del sistema político y conserve la democracia. ¿Ya? Y lo que sostengo ahí es que eso es más posible que se dé cuando quienes participan de un proceso y tienen incerteza acerca de sus posiciones electorales y políticas en el futuro, van a tener más incentivos para exigir que existan ciertos seguros que garanticen que la oposición que pierda las elecciones no va a desaparecer ni se va a volver irrelevante. Y es por eso que reconocer, por ejemplo, la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial, la autonomía de los fiscales, incluso la autonomía del Banco Central y otras instituciones similares, se hace mucho más probable cuando tenemos una constitución hecha por acuerdos transversales entre partidos que aspiran a competir por el poder en el futuro. Y esto es algo que es relevante y es algo que hace que el valor de los incumbentes, o sea, de aquellos que son de aquellos partidos políticos que hoy día tienen el poder, pero que también van a participar en la Convención Constitucional, sea algo que pueda ser reconducido de manera positiva. Y aquí la experiencia muestra que cuando uno de esos partidos se vuelve dominante, entonces los incentivos para generar los seguros bajan. Pero como esperamos tener un proceso constituyente relativamente fragmentado, yo no creo que nadie en la Convención Constitucional vaya a tener más de la mitad, a lo menos de forma disciplinada. Es altamente probable que terminemos con una constitución que tenga muchos seguros. ¿Ya? El gran desafío va a ser hacer que encontrar los espacios comunes para producir un texto. ¿Ya? O sea, el gran desafío, yo creo, no va a estar tanto en la producción o en impedir la producción de una constitución autoritaria, sino que va a ser mucho más el efecto de producir una constitución efectiva, que es otra pregunta importante. Claro, y de hecho si uno empieza a ver los años y las décadas que han pasado en cuanto a porcentaje electoral, uno se va a dar cuenta que la derecha y la izquierda se dividen un poco el poder y por tanto no hay uno que predomine sobre el otro. Yo me quería meter ya en un tema que me parece sumamente importante y que creo que se dice poco en el espacio público, y que es el reglamento de la convención. Hasta ahora se ha discutido mucho sobre la composición orgánica, que es la paridad, los escaños del pueblo indígena, sobre sus posibles contenidos y sobre el quórum que se necesita para aprobar todos estos proyectos o estas propuestas. Pero a mí creo que es necesario ya empezar a hablar sobre el reglamento que va a guiar el funcionamiento de la convención. Y en este sentido creo que es importante, por ejemplo, ver la experiencia comparada, lo que pasó en Bolivia. Se demoraron 7 de los 12 meses que tenían en hacer un reglamento y por tanto eso se tuvo que extender 12 meses más. Entonces, lo que yo quiero preguntarte es, teniendo en cuenta que estos problemas pueden pasar porque aún no se ha definido un reglamento, ¿cómo ves toda esta situación? ¿Deberíamos ya empezar a discutir el tema del reglamento, tenerlo listo lo más antes posible de que empiece a redactar efectivamente la Constitución? ¿O cuáles serían los posibles mecanismos para poder empezar a escribir este reglamento? ¿Y qué debería contener este reglamento más en simples palabras? Ya, este es probablemente el nudo más importante que tenemos hoy día, el tema del reglamento. Yo creo que incluso es un nudo que polariza más y que es más difícil de reconciliar que el nudo de los escaños reservados para los pueblos indígenas, por ejemplo. Y la razón por la cual existe ese nudo es que hay temores de lado y lado respecto de cómo el procedimiento de votación podría incidir en los contenidos finales del proceso. Por un lado, se cree que la regla de votación de los 2/3 del texto completo al final podría servir para que un grupo minoritario boicotee el proceso completo, haciendo prevalecer la Constitución de 1980 y rompiendo el acuerdo en el sentido de que la Constitución del 80 no va a ser una regla por defecto. Y por el otro lado, existe un temor inverso que consiste en que si aprobamos artículo por artículo sin haber una consideración del texto final, entonces van a haber demasiados silencios sensibles que en la práctica podrían hacer que las leyes simples el día de mañana definan materias que debieran estar definidas en la Constitución, lo que también implicaría romper el acuerdo de noviembre de tener una Constitución hecha por 2/3. Entonces, estas dos posiciones que son irreconciliables necesitan generar confianzas para que ellas puedan avanzar hacia un camino intermedio. Y hoy día es importante ofrecer caminos intermedios para que cuando las confianzas existan, ellas tengan algo que recoger.
Y por eso hay algunos trabajos relevantes que están dando vuelta. Hay una serie de simposios que están dando vuelta en la Católica, hay un trabajo que presentamos el otro día en Horizontal, también el CEP, yo sé que está trabajando una propuesta, Claro, están los Lucas trabajos de Lucas Sierra Sierra, alguna ¿cierto? propuesta. Sí, Claro. todas esas propuestas son útiles y van a jugar un rol probablemente. La idea es que estas conversaciones sigan avanzando, los equipos técnicos se vuelvan transversales, para que cuando empiece a sesionar la convención no empiece a sesionar desde cero y tenga un trabajo ya hecho. Ahora, esto hay que abordarlo con realismo. Es imposible, creo yo, que la convención o que los partidos políticos acuerden un reglamento antes de medir fuerzas en las elecciones de abril. ¿Ya? Es por eso que no vamos a tener un reglamento antes. El reglamento además formalmente lo tiene que aprobar la propia convención por 2/3 después de instalada. Es el segundo acto más importante que van a hacer, o el segundo acto cronológico. Lo primero es elegir al presidente y al vicepresidente, después tienen que sentarse a negociar el reglamento. Y lo importante es que esa negociación no comience de cero, y es ahí donde los centros de estudio, los académicos y los asesores de los partidos políticos pueden empezar a trabajar, y ya han empezado a trabajar, y es de esperar que ese trabajo se recoja después de las elecciones. Pero de nuevo, aquí no va a haber un acuerdo antes de que los partidos no puedan medir su fuerza en las elecciones de abril, ¿ya? Y obviamente que con lo que te digo podemos reducir los riesgos, podemos generar ciertas confianzas que son necesarias para que se apruebe este reglamento, pero ellas no necesariamente son una receta exitosa, ¿ya? O sea, es posible que aquí terminemos con un gridlock importante en el proceso debido al reglamento, justamente por los temores que existen de lado y lado. Sí. Sí, lo decía, el reglamento es muy importante, siguiendo, por ejemplo, esta idea de la democracia procedimental de Habermas, que al final ahí está quizá una de las claves del éxito de un proceso constituyente. Y siguiendo ya con este proceso constitucional que se nos viene, ya adentrándonos un poco en las propuestas, no tanto en las propuestas, sino en algo que a mí me interesa, que es si se va a mantener la tradición constitucional o no. Una de las cosas que han discutido los historiadores constitucionales es cuán intenso va a ser este giro, este cambio constitucional de Chile con respecto a nuestra historia tradicional respecto a temas constitucionales. Algunos creen que va a ser un cambio fuerte, otros creen que va a ser más bien algo más débil, más tenue. Por ejemplo, si uno ve la Constitución del 80 y ve el pensamiento de Jaime Guzmán, la Comisión Ortúzar, todo ese tipo de actos, uno se da cuenta que fue un quiebre bastante fuerte. De hecho, Jaime Guzmán quería romper con la Constitución de 1925, la quería destruir, si lo podíamos poner en esas palabras. Es una palabra correcta esa, porque es una palabra que usaba Schmitt. En teoría constitucional se utiliza mucho la idea de destrucción. Claro, y entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú este juego constitucional entre tradición e innovación? ¿Cuánto vamos a cambiar en cuanto a nuestra tradición constitucional? Porque claro, se va a mantener, por ejemplo, la segunda vuelta presidencial, el recurso de protección, pero ¿cómo realmente los principios que informan la Constitución, cómo va a ser ese cambio? Mira, es la pregunta más importante de todas al final del día, y es la pregunta más difícil de contestar porque exige que hagamos un ejercicio especulativo acerca de lo que va a suceder. Yo sí puedo decirte que la Constitución de 1980 mantuvo la tradición constitucional chilena en algunos aspectos, y en otros aspectos muy importantes deterioró y perjudicó la democracia constitucional chilena y la tradición política que hemos venido construyendo después de tantos años. Muchos de los principios que estaban en la Carta del 25. Uno esperaría que y yo no lo que desearía, ¿no?, es que la Constitución nueva retome el rumbo de seguir avanzando hacia una democracia que se siga constitucionalizando, que se siga institucionalizando, y que vaya perfeccionando algunos mecanismos propios. Pero hay cosas respecto de las cuales puede haber algunos desvíos. Han habido, no sé si tú has visto, pero han habido varias propuestas que aspiran a terminar o a modificar nuestra tradición constitucional en temas relevantes. Por ejemplo, hay propuestas que aspiran a modificar el sistema bicameral del Congreso y a reemplazarlo por un Congreso unicameral. Eso implicaría una desviación muy importante de nuestra tradición. Lo mismo ocurre con aquellos que proponen el establecimiento de un régimen parlamentario. Ahora, el modo como la tradición política y la tradición constitucional debieran orientarnos en el debate constituyente no debe ser leído como un esfuerzo conservador, ¿no?, para conservar cosas que creemos que han
que son simbólicamente correctas o que la historia ha demostrado que son. No. La tradición puede ofrecer una guía, puede ofrecer un paso, pero no puede ofrecer respuestas en todo. Hay perfeccionamientos que se tienen que hacer. El recurso de protección, que es una de las cosas que tú estabas citando, es un recurso que ha funcionado muy mal y que una parte importante de la academia evalúa de manera negativa. Entonces, justamente la experiencia del recurso de protección nos puede servir para diseñar un recurso mejor, ¿ya? Y así, bueno, va a depender de cada uno de los temas. Hay casos en que yo derechamente propongo desviarnos un poco de nuestra tradición, ¿ya? Pero obviamente que hay materias que no son controvertidas y que van a quedar ahí. Yo creo que nadie va a proponer terminar con la idea de que la iglesia está separada con el Estado, ¿no? Vamos a discutir algunas cosas específicas de la libertad religiosa, pero el modelo de tener una iglesia separada con el Estado no lo vamos a discutir, ¿no? Eso se va a mantener. Está suficientemente asentado y es un principio suficientemente transversal como para que no peligre, ¿ya? Y así hay varios principios que están asentados y son suficientemente transversales como para que no peligren. Sí, eso por supuesto es un riesgo, ¿no? O sea, es un riesgo que estamos tomando, dada la elección más reciente que tuvimos, pero en otra de tus columnas, también en la trivialización de la democracia constitucional, sobre el tema de pensiones, ¿no? Cuando los parlamentarios dice, obviamente estoy parafraseando un poco porque la verdad para hacerlo más cortito, cuando los parlamentarios decidieron ignorar estas reglas sin antes proponer su modificación, ¿no? Hablando de ese retiro, dijeron estamos dispuestos a desobedecer los procedimientos que mantuvieron o mantienen viva una democracia y pusieron en tela de juicio su compromiso con las reglas constitucionales que hacen posible esa democracia, dentro de las cuales se encuentran aquellas que regulan el itinerario del proceso constituyente, como precisamente hablan. Y ahí me despierta esa como, no sé, esa duda sobre si nos deberíamos haber jugado tan abruptamente el desapego por la tradicionalidad, y no solamente por la tradicionalidad, sino por estas dos teorías que un poco divergen, que es la idea del originalismo, ¿no? Y la idea de la constitución viviente de Earl Warren, ¿no? O sea, el originalismo ya en el ala más textualista de eso, como la que sigue la recién apuntada jueza Amy Coney Barrett, que básicamente se apega a lo que dice la ley y esa debería ser la función de los jueces, ¿no? O sea, que nosotros deberíamos quedarnos con lo que dicen las leyes y no necesariamente con nuestras interpretaciones en base a los cambios de la sociedad, que significaría leer esas leyes, ¿no? En distintos contextos. Entonces, a mí me surge esa duda, no solamente por eso, sino por estas movidas premeditadas, ¿no? de la antes mencionada Pamela Giles, que parece que políticos ambiciosos como ella son contrarios al respeto por la ley o al conservadurismo por serlo nada más, y creen que sus parámetros harían que las cosas fueran mejores y se apalancan con propuestas irreprochables, ¿no? Como la necesidad de plata por la población, ¿verdad? Sacrificando la estabilidad y el compromiso con las leyes de mañana. Entonces, para mí, es necesario preguntarle a alguien que de verdad sabe del tema como tú, ¿cuál de esas dos es la mejor y en qué grado se deberían incorporar, ¿no? ¿En qué grado deberían bailar juntas esas dos formas de abordar las leyes? Me preocupa un poco esa divergencia tan pronunciada hacia un lado. Mira, es una pregunta muy interesante, ¿no? Una pregunta que yo recibo muy frecuentemente, la recibo más de alumnos que de periodistas o de medios de comunicación. No soy alumno hasta ahora, así que tranqui. Mira, la idea de la constitución viviente versus el originalismo son escuelas de interpretación de la constitución, ¿ya? O sea, y esas escuelas de interpretación de la constitución las controlan más los jueces después de que las constituciones son dictadas que los constituyentes que las dictan. Es verdad que los constituyentes que dictan una constitución pueden tener alguna idea acerca de cómo esa constitución debiera ser entendida y comprendida, pero los jueces, cuando ellos son independientes, pueden desligarse y desvincularse de ese mandato original. Entonces, la pregunta correcta, creo yo, para poder formular esta dicotomía entre constitución viviente y constitución original, es una pregunta que va a la sede judicial, y que depende mucho del modo como ella se presente. Y depende mucho del contexto en el cual ella se presente. El originalismo tiene críticas importantes que son transversales a todas las jurisdicciones. Por ejemplo, a veces es difícil identificar la identidad
de quién tenía el poder constituyente. A veces no podemos identificar la intención del constituyente, entonces los norteamericanos hablan del original public intent, entonces es mejor identificar el significado público que tienen las normas. Pero aún así se pueden producir resultados ridículos en el largo plazo, y mientras más viejas se hacen las constituciones, más ridículos son esos resultados, o más numerosos son esos resultados ridículos. Entiendo que hay una diferencia entre el intent y el textualism, ¿no? Que es como tanto el original intent, que es la intención original, como el texto por sí mismo, sin necesariamente considerar el original intent, ¿verdad? Que ese era un poco el que yo apuntaba, que creo que es el de la jueza, ¿no? Por lo menos así lo he escuchado decir. Lo que pasa es que normalmente van juntos, ¿ya? El originalismo en Estados Unidos, no, en Chile tenemos muy poca teoría sobre esto, Sí, no hay una verdadera escuela de pensamiento. Hay una práctica jurídica y judicial importante, pero no hay una escuela de pensamiento. En la escuela de pensamiento del originalismo norteamericano, en la tradicional, no la inicial, no la del original intent, sino que la del original public meaning, lo que se hace es un ejercicio de entender el texto más la intención, no la intención de los padres fundadores, sino que el modo como esas palabras fueron entendidas originalmente. Entonces, ambas cosas son relevantes. El texto, y por eso el textualismo juega un rol, y también el originalismo entendido como el sentido público de esas palabras, al momento en que esas palabras fueron dictadas. Ahora, a mí la teoría que me gusta aquí es la teoría de John Hart Ely, que trata de diferenciarse dentro de los que tienen esta tesis más interpretativista de la Constitución viva y de los originalistas, ¿ya? Y es que asocian a la Constitución con procesos políticos democráticos inclusivos y representativos, y el rol de los jueces es proteger eso, ¿no? Porque el rol de los jueces son contramayoritarios. Entonces la gran pregunta es cómo justificar el rol contramayoritario de los jueces. El mejor modo de justificar el rol contramayoritario de los jueces es con maneras que fortalezcan y hagan prevalecer la democracia en el tiempo. De esa forma, la crítica contramayoritaria se hace menos democrática, ya cuando la enfrentamos a ese tipo de casos. Y por eso es que la crítica o la tesis de Ely me parece persuasiva. Tiene un montón de problemas, esto es una discusión muy profunda. Pero me parece, la intuición de Ely me parece muy, muy poderosa. Y lo que dice Ely es que las constituciones hay que interpretarlas de un modo procedimental, asociado a la democracia. Y ahí después hay un montón de recetas, ¿no? Él lo hace en el contexto de la Constitución norteamericana, pero hay un montón de formas de exportar esa teoría a otros contextos con las adecuaciones que correspondan. Y ese es el modo como yo creo que la Constitución actual debiera ser interpretada, y el modo como la Constitución futura debiera ser interpretada. Vale, sí. Pero ese es un deber ser. Es algo que a mí me gustaría, no es algo que esté obviamente garantizado. Sí, y por eso me preocupa, ¿no? Porque al final nosotros podemos desear lo que queremos desear, pero la probabilidad de que eso se materialice, ¿no? Con Jorge Massa ahí, ¿no? O Izquiasiches, por lo menos para mí es al menos de pronóstico dudoso, ¿no? Pero ya otro tema con respecto a esto es el tema de las cuotas, ¿no? Ahora ni siquiera se está pensando en una cuota, sino en agregar asientos, que eso ya no entiendo cómo siquiera se gestó, pero es lo que estamos hablando. Y hay un estudio del 2019 de Ana Catalano Weeks, que habla, por supuesto, de los efectos directos e indirectos de las leyes de cuotas, ¿no? Y con respecto a las leyes de cuotas también, ella relata que no necesariamente el hecho de interponer o de agregar cuotas que obliguen la elección de ciertos grupos necesariamente tiene efectos positivos o siquiera resolutivos con respecto a problemas complejos que tienen los partidos en su foro interno, ¿no? O sea, con respecto a cómo tratar con la Araucanía, por ejemplo, no necesariamente va a ser el resultado directo de poner una cuota mapuche, sino que, según este estudio, sería más probable que lo hiciera con respecto a justicia social del grupo mapuche, más que de lo anterior. Entonces mi opinión, mi punto ahí es preguntarte a ti cuál es tu opinión sobre esto, ¿no? Como camino hacia solucionar y terminar de integrar de forma pacífica este conflicto, el tema de las cuotas, y bueno, obviamente qué opinas sobre que le estén agregando y no simplemente separando parte de lo ya electo 155 escaños, ¿no? Mira, yo no soy experto en cuotas para los pueblos originarios, pero he leído bastante sobre cuotas en general en términos más abstractos. Y soy partidario en general de que este tipo de mecanismos pueden ser útiles, pero de forma temporal, ¿ya? Para corregir injusticias y desigualdades que se han visto históricamente en grupos más desaventajados. Y aquí hay dos igualdades que compiten. Una es la igualdad de una persona a un voto, y la otra es la desigualdad
y la aspiración a conseguir la igualdad de este grupo que ha sido desaventajado antes. Una se sacrifica en virtud de la otra, y hay una tensión entre ambas, y el desafío es cómo encontrar una fórmula que las reconcilie lo más posible. Pero siempre va a haber algún tipo de costo. Ahora, el costo que existe para la igualdad política de establecer este tipo de cuotas es un costo que todos los sistemas electorales ya tienen por defecto cuando tú comienzas a establecer fórmulas electorales que excluyen a ciertos grupos y distritos territoriales que subsidian a algunos territorios por sobre los otros. ¿Ya? Ahora, cuando tú estableces este tipo de cuota, esa desigualdad política que ya viene como por defecto en el sistema representativo, se hace más fuerte, se acrecienta. Y es por eso que la forma de reconciliar este tipo de tensiones, a mi juicio, tiene que ser temporal. Ahora, y tiene que ser temporal porque en la medida en que esos grupos alcanzan la igualdad, entonces después se hace necesario seguir manteniendo las cuotas. O se acercan a la igualdad y definimos un estándar. Entonces, ese es un primer criterio que a mí me parece bien interesante. En el tema indígena en particular, ahora para la Convención Constitucional, la gran discusión está en cuanto al número. ¿Cómo vamos a saber quiénes son los indígenas que van a votar y cuáles van a ser los candidatos y cuál va a ser el número total de chilenos que se autoidentifican como indígenas para definir el número de escaños adecuado? Quienes están diciendo que debieran ser 23 o ahora 24 están usando como base de cálculo el último censo, donde las personas se autoidentificaron, creo que un 12, y tanto por ciento se autoidentificaron como indígenas. ¿Ya? Pero hay otros modos de hacerlo, el censo no es el único, ¿ya? Y cada uno tiene su ventaja y desventaja. A mí me habría gustado que hubiese habido un proceso especial para este proceso constituyente, donde cada uno pudiera autoidentificarse antes y haber generado un padrón. Yo creo que ese es un proceso que habría sido mucho más ordenado, pero me parece ser que es un proceso que es políticamente poco factible y además estamos contra el tiempo. Lo más probable es que este tema se resuelva por una transacción en el Congreso, donde se llega a un número que sea algún espacio común, ¿no? Los políticos identificaron el límite del otro y al final definieron cuál era ese límite. Claro. Lo que sí es importante, ¿ya?, es que los indígenas tengan sus perspectivas estén identificadas dentro del proceso y participen dentro del proceso. Eso me parece muy importante, cualquiera sea el mecanismo concreto que uno decida. Claro, al final el mecanismo y el procedimiento es el que tiene que hacerse lo más racional posible. Yo me quería quedar con una idea que mencionaste antes respecto a los jueces como contramayoritarios y en el fondo la Constitución como un mecanismo contramayoritario, es decir, que va en contra de las mayorías circunstanciales, es decir, que algo tiene que perseverar en el tiempo, y relacionar eso con el Tribunal Constitucional. Una de las discusiones que se van a dar fuerte en la convención son las facultades, la forma de elegir a los jueces del Tribunal Constitucional. Es una pelea fuerte que no solo se ha dado a nivel político, sino también a nivel académico. Bastante se ha escrito sobre esto. Tú has escrito un artículo sobre esto y bueno, en la academia esto es constante. Y en Chile el Tribunal Constitucional es muy cuestionado principalmente porque se le considera como una especie de tercera cámara. Se dice que la labor técnica que debería tener un Tribunal Constitucional pasa a ser reemplazada por una labor política. Entonces, si bien este tema da para mucho y obviamente aquí podríamos estar horas discutiéndolo, ¿cómo crees tú que se va a dar esta discusión en la convención? ¿Cuáles van a ser los aspectos a revisar de un Tribunal Constitucional y cómo realmente reformarlo, pero a la vez que perdure la idea de que el Tribunal Constitucional tiene que ser un mecanismo que limita las mayorías circunstanciales y que realmente es parte esencial de una democracia? Mira, hay algunas cosas que tengo que precisar antes de contestarte tu muy importante pregunta. En todos los países del mundo donde hay un tribunal constitucional relativamente poderoso, el tribunal se le acusa de ser una tercera cámara. Eso no es algo que ya hemos inventado en Chile. Y de hecho nuestra propia presidenta del Tribunal Constitucional lo reconoció, ya somos una tercera cámara. Obviamente el lenguaje de la tercera cámara es un lenguaje despectivo que usan los críticos, entonces no es probablemente prudente que los jueces utilicen ese lenguaje, pero en la academia es muy común. Y la verdad, independientemente de los nombres que queramos utilizar para denominar al Tribunal Constitucional, uno debiera asumir que la justicia constitucional juega un rol jurídico-político, donde hay un rol político importante que debiera estar orientado en la defensa de valores democráticos relevantes con el lenguaje del derecho.
¿Ya? ¿Y por qué con el lenguaje del derecho? Porque es el lenguaje del derecho el que nos da certezas acerca de que esos principios democráticos relevantes se van a poder mantener y ser sostenibles en el tiempo. Uno podría darle otras funciones a los tribunales constitucionales, distintas a esta, que pueden ser útiles cuando el tribunal es percibido como un órgano imparcial que puede resolver ciertos conflictos, no sé, inhabilidades parlamentarias. Hay otros conflictos que uno podría eventualmente darle al tribunal constitucional. Porque a veces es importante tener un árbitro, a veces la inexistencia de un árbitro puede en sí incentivar la existencia de facciones que desautoricen a la Constitución. Entonces, para cuestiones procedimentales, por ejemplo, el quórum de las leyes, las ideas matrices, tiene harto sentido. Ahora, ¿cómo se va a dar esta discusión en la convención? Bueno, no lo sabemos todavía, pero tenemos algunas pistas. Una pista relevante que tenemos tiene que ver con un grupo transversal de constitucionalistas que se reunieron por mucho tiempo para trabajar en una propuesta. Dentro de esos constitucionalistas había asesores de distintos partidos políticos de todos lados, ¿ya? Y por eso me parece relevante. En esa propuesta podría haber alguna base de trabajo que podría tomar la convención. No sé si eso va a ocurrir, pero es una alternativa, atendido que quienes la firmaron probablemente también van a estar asesorando a los principales constituyentes que van a ir a la convención o a los partidos que van a participar en la convención. Una segunda pista que tenemos es que hay una desconfianza grande de la clase política actual, de un sector importante de la clase política actual al Tribunal Constitucional. Y esto se expresó, por ejemplo, en el acuerdo del comité, de la mesa técnica, que sugirió que los problemas procedimentales que se dieron al interior de la convención no fueran al Tribunal Constitucional, sino que fueran a una comisión de jueces integrada por ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo. Eso es una pista, ¿no? De que, oye, estamos dispuestos a que haya un mecanismo de resolución de conflictos, pero no estamos dispuestos a que sea el Tribunal Constitucional. Además, se ha entendido que este Tribunal Constitucional tiene hoy día una mayoría de miembros que han sido nombrados por un presidente de centro derecha o en cuota del Congreso de centro derecha. Entonces, claro, eso obviamente que genera más desconfianza. Sí, hay una desconfianza profunda respecto a lo que es un tribunal constitucional, y bueno, creo que eso también tiene la academia y los constitucionalistas tienen un papel importante en eso, porque en la política a lo mejor no se entiende tan bien qué significa un tribunal constitucional. Yo me quería meter en otro tema que encuentro sumamente importante y me gustaría saber tu opinión, y es lo que se puede llamar este catálogo de derechos. Está instalada la idea de que la Constitución es una carta de derechos. Lo que a mi parecer deja de lado también que la Constitución es cómo se organiza el poder, la parte esta orgánica del Estado. Entonces, a mí una primera pregunta es si ¿tiene algún fundamento el que la Constitución se considere como una carta de derechos? ¿Es viable que, por ejemplo, en nuestra Constitución se empiecen a establecer una serie de derechos sociales? Que si bien yo estoy de acuerdo en que tiene un principio que subyace, es decir, un poco de cohesión social, bienes primarios, una cuestión bastante filosófica, pero en la práctica hay un problema de jurisdicción de los problemas políticos, y eso muchas veces no se condice, por ejemplo, con los estándares económicos que tiene nuestra economía ahora. ¿Podría Chile realmente costear mediante tribunales este tipo de derechos sociales? Entonces, ¿cómo en el fondo concebir a la Constitución y cuál va a ser la discusión respecto a los derechos que en ella se van a establecer? Mira, es normal que las constituciones reconozcan derechos fundamentales. Lo hacen con diferente extensión, con diferentes acentos, pero es muy común que lo hagan. Incluso la Constitución norteamericana, que en su texto original no tenía derechos fundamentales, o tenía muy poco, después se le agregaron a través de las enmiendas. Entonces, ello es común. En un comienzo no era muy común que los derechos de contenido económico y social estuvieran en las constituciones, pero cada vez más las constituciones modernas los reconocen. O sea, eso también es un dato de la causa. Ahora, las constituciones que suelen reconocer derechos sociales y que además los hacen justiciables, suelen estar asociados a una tendencia constitucional concreta, que es la del constitucionalismo transformador, que comienza en Sudáfrica y que después se expande a otros países como Colombia, por ejemplo. Pero todos estos países reconocen derechos sociales y los hacen justiciables, pero con técnicas diferentes, ¿ya? En algunos casos han sido con estándares más bajos que permiten
más política para resolver estos casos, como el caso de Sudáfrica, y en otros casos han sido con estándares mucho más intervencionistas o mucho más altos que han terminado dictando sentencias que empujan para modificar políticas públicas, como ocurrió en el caso de Colombia. O sea, lo que te quiero transmitir es que aquí las alternativas son muchas. Mi opinión personal es que nosotros debiéramos tener todos los derechos tradicionales que son necesarios para la protección de la democracia. Yo creo que esos son los derechos que debieran estar más protegidos: la libertad de expresión, la libertad religiosa, y varios otros más, el derecho de petición, ¿no? Y hay varios otros derechos individuales que históricamente han estado también reconocidos y que sería bueno que siguieran estando reconocidos, aunque tal vez con algunas modificaciones, como el derecho de propiedad. Ya, y en cuanto a los derechos sociales, yo quiero decir dos cosas. La primera, yo soy escéptico de que el reconocimiento de los derechos sociales pueda producir resultados satisfactorios en el largo plazo por sí solo. Pero creo además que las constituciones cumplen un rol simbólico y aspiracional importante que es necesario reconocer para que la nueva constitución pueda ganar legitimidad y adhesión social. Y es por eso que va a haber una presión importante para reconocer este tipo de derechos. ¿Ya? Y por eso la pregunta más relevante, creo yo, dentro de lo que es políticamente factible, tiene que ver con el cómo reconocer estos derechos, con el tipo de poder que le vamos a dar a los jueces. Yo soy partidario de mirar los modelos que se utilizan en la Commonwealth británica, en los países de la Commonwealth británica, que en general, no para los derechos sociales, sino que para todos los derechos en general, tienen un modelo que ellos llaman de constitucionalismo político más constitucionalismo débil. El constitucionalismo político consiste en que la regulación y la responsabilidad por la regulación está entregada a los parlamentos y los jueces, y el constitucionalismo débil lo persiguen los jueces. Lo que hacen los jueces es simplemente identificar situaciones que puedan ser complejas y problemáticas para que ellas después puedan volver al proceso político. Y existen distintas herramientas para hacer esto, ¿ya? En algunos casos son herramientas un poco más agresivas, en algunos casos son herramientas un poco más suaves, ¿ya? Y hay distintas alternativas institucionales para lograr lo anterior. Yo creo que los jueces pueden cumplir un rol relevante identificando puntos ciegos en la legislación, identificando cargas de inercia que tengan los jueces. En esto yo sigo el trabajo de Rosalind Dixon para contestar esta pregunta, pero no pueden hacer mucho más de manera eficaz, creo yo. Sergio, ahí en aras del tiempo te quiero hacer una última pregunta, al menos de mi parte, que creo sumamente importante, y sobre el principio de subsidiariedad, que creo que también va a ser una discusión fuerte. Tú escribiste un artículo junto a José Francisco García, que también lo hemos tratado de invitar al programa, sobre los mitos del principio de subsidiariedad y enfocado obviamente en la práctica constitucional. Y este tema es súper importante, y que en último tiempo se le han hecho críticas fuertes a este principio, principalmente haciendo referencia a que el Estado no se mete, o sea, solo se mete donde el privado no puede. Es una definición bastante simple, pero que tiene algo de cierto, pero obviamente mucho más complejo. El principio de subsidiariedad tiene tanto una faz positiva como una faz negativa. Eso obviamente no toda la gente lo sabe. Y de hecho hasta Jaime Guzmán le asigna un papel distributivo al Estado, al contrario de este dogmatismo neoliberal. Entonces mi pregunta, si la respuesta puede ser breve en honor al tiempo, es ¿cómo conseguimos realmente aquí al futuro el principio de subsidiariedad? ¿Tiene que seguir permaneciendo esta idea de los grupos intermedios, de que el Estado tiene más bien una labor reducida, o habría que ya empezar a transitar hacia un principio de subsidiariedad mucho más positivo, o simplemente ya eliminarlo? Yo soy de los que cree que esta discusión es menos importante de lo que parece, y el criterio rector debiera ser otro. El criterio rector debiera ser que el legislador tenga la facilidad y el permiso de la Constitución para poder definir a qué áreas le quiere dar un rol preferente al Estado y a qué áreas no le quiere dar un rol preferente al Estado, a qué áreas quiere abordar con un principio de universalidad y a qué áreas quiere abordar con un principio de focalización. ¿Ya? Y por eso creo que si la subsidiariedad significa solamente su dimensión negativa, como muy malamente se ha entendido por varios, entonces me parece un muy mal principio que no nos ayuda para esto, ¿ya? Si la subsidiariedad significa ambas cosas y solamente es un principio rector que después el legislador va a tener que ir aplicando dependiendo del área social de que se trate, entonces me parece un principio mucho más atractivo.
¿Ya? Y en esto podemos terminar con algún tipo de silencio o podemos terminar con algún tipo de principios que se complementen. Solidaridad, subsidiariedad, Estado social, algunos quieren incluir en la Constitución. Todos estos principios necesitan ser aterrizados el día de mañana, porque pueden ser interpretados de manera distinta. Lo importante es que esas interpretaciones no impidan la política. Y si nosotros estimamos, no sé, que en salud queremos atención preferente del Estado con universalidad, pero en educación no, porque en educación queremos darle un rol relevante a los colegios católicos, por ejemplo, o a los colegios de otras religiones, me parece bien, ¿no? Me parece que esa es una decisión que debiera ser del legislador democrático. Vale, y bueno, obviamente estos últimos minutitos los voy a utilizar para hacerte un par de preguntas breves con las que me gusta cerrar post elecciones. La primera es, ¿qué te genera si yo te digo Sergio Verdugo constituyente? No, yo no voy a ser candidato. No lo voy a Qué hacer. pena. Así que gracias por la pregunta. Vale, para aclarar eso, entonces que voy a... Está bien, bien breve esa respuesta, corta. Y bueno, y la otra es, por supuesto, la última, que es, ¿a quién te gustaría ver acá sentado en la firme o escuchar conversando sobre temas que sean cercanos a esa persona y, por supuesto, de contingencia, ¿no? Hay un montón de personas interesantes que podrían invitar, no sé, Agustín Esquella, Miriam Enrique, Carlos Peña, no sé si ellos les van a decir que sí, digamos, no sé si es tan fácil llegar a ellos, pero hay muchas personas y encantados, dependiendo del tema que quieran conversar, yo les puedo sugerir nombres también. Ya, perfecto. Bueno, eso es así. O sea, ese último nombre para nosotros es sagrado acá. Carlos Peña, el rector lo consideramos el edil de la firme. Lamentablemente no hemos tenido mucha suerte contactándolo, pero vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y para ir cerrando ya, darle las gracias a todos los que nos vieron, los que escucharon acá esta intervención del tan pedido Sergio Verdugo. La verdad es que somos unos suertudos de poder conversar contigo y además de darle las gracias a ellos, te doy las gracias a ti, ¿no? Por aceptar, por sentarte y hacerlo de forma tan amena, tan tranquila. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias a ti también, Jorge. Un placer estar acá. Listo, entonces, con eso les damos un saludo a todos. Yo fui Ricardo García con Jorge Castillo y hoy tuvimos el honor de poder hablar con Sergio Verdugo en La Firme Podcast. Muchísimas gracias, que estén bien donde sea y cuando sea que les llegue este mensaje.